Muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema 4 y del libro. Entonces, hoy día nos va a tocar el tema del apartado función del tiempo libre en el adolescente. Entonces, vamos a comenzar aclarando algo fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tiempo libre, no estamos hablando simplemente de no hacer nada. Desde la psicología, el tiempo libre en la adolescencia es un espacio psicológico, ¿no? Entonces, es un espacio donde se expresan los procesos internos muy profundos. Entonces, en esta etapa de la vida, el adolescente no solo crece físicamente, sino que empieza a preguntarse quién es él, qué siente, qué piensa y qué lugar ocupa en el mundo. Y todas esas preguntas, desafortunadamente, no se resuelven ni en la escuela ni en la familia, sino en gran parte en los espacios libres, ¿no? Por eso el tiempo libre no es un accesorio, es uno de los escenarios centrales donde se va a construir la personalidad. Ahí está, se ve. Entonces, dentro de este tiempo libre, como decía, ¿no? Es una función fundamental en la adolescencia. Y sobre todo, el tiempo libre se utiliza, está vinculado a lo que es el desarrollo de la identidad y para la personalidad. Entonces, todo esto es, cada uno de estos tiempos libres, el escenario, aquí es donde se va a construir tanto la identidad, la personalidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todas estas preguntas que llegan en la adolescencia, quién soy, qué estoy sintiendo, cómo soy, no las van a poder encontrar ni en la escuela ni en la familia, ¿no? Entonces, para eso es el tiempo. Adolescencia y tiempo. La adolescencia, como ya estamos viendo, es una etapa de transición, ¿verdad? Y toda transición necesita tiempo. Entonces, no se puede pasar de la infancia a la adultez de un día para otro, ¿no? Y mucho menos sin consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que necesita el adolescente? El adolescente necesita tiempos propios, ¿no? Tiempos donde no esté bajo evaluación constante, donde no esté, eh, donde no esté rindiendo cuentas, ¿no? Ni tampoco cumpliendo las expectativas externas. Entonces, el tiempo libre aparece el tiempo libre aparece como un espacio donde el adolescente no tiene que ser algo definido todavía, ¿no? Y eso es fundamental para su desarrollo psicológico. Entonces, el tiempo libre cumple el rol de que el adolescente empieza a descubrirse, pero tiene que ser lento, o sea, es un espacio para la reflexión, para la definición personal. Moratoria psicosocial. Aquí entramos en uno de los conceptos más importantes del tema, que es la moratoria psicosocial. Según Erickson, él plantea que la adolescencia necesita una pausa reconocida socialmente. Entonces, moratoria, ¿qué significa? Moratoria significa que la sociedad
le permite al adolescente no decidir todavía, ¿no? Entonces, no se le exige al adolescente que ya tenga una identidad. No se le exige al adolescente que ya tenga un proyecto definido. No se le pide al adolescente que ya sepa quién es. O sea, y esta pausa, este pequeño espacio, no es un vacío, no es en vano, no es para pasar el tiempo, sino más bien hay que verlo como un tiempo activo. ¿Pero de qué? Un tiempo activo donde el adolescente va a explorar, va a buscar, va a reflexionar quién es, qué siente, qué no siente, qué le gusta, qué va a hacer de él. Entonces, esa es la moratoria psicosocial. Según Erickson, entonces vuelvo a repetir, ¿qué es la moratoria? La moratoria es darse un tiempo para explorar y reflexionar, ¿no? Eso sería en sí Erickson, que es lo que propone en esta etapa de la adolescencia. Es el tiempo donde el adolescente no tiene que decidir quién es, más al contrario, tiene que explorar, preguntarse, reflexionar. Tiempo libre como moratoria. Cuando, por ejemplo, esta moratoria no existe, cuando no se le da el tiempo necesario, aquí es cuando van a aparecer muchas de las presiones, ¿no? Y estas presiones son las que van a generar ansiedad, confusión y rechazo en esta etapa del adolescente. Entonces, el tiempo libre, que es la moratoria, es la forma concreta en la que se vive esta moratoria, ¿no? No solo es un descanso físico, sino más bien llegaría a ser un descanso psíquico, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tiempo, ¿qué hace el adolescente? El adolescente se va a distanciar del mundo inmediato, o sea, ya no va a estar cumpliendo las exigencias, no va a estar sintiéndolo. El adolescente va a empezar a observarse a sí mismo, el reflexionar. El adolescente va a tomar su tiempo para observar a los demás, qué me gusta, qué no me gusta. El adolescente en este tiempo va a empezar a imaginar futuros posibles, es decir, sus proyectos, qué desea, cómo se ve. Y este distanciamiento es saludable. Entonces, ¿por qué? Porque va a permitir el no reaccionar automáticamente, ¿no? Y el adolescente va a empezar a pensar la propia vida. Un ejemplo, ¿no? Los momentos en el que el adolescente ha visto, ¿no? El adolescente parece estar en su mundo, digo, está sentado mirando a la nada, pero en realidad lo que parece es que está procesando su identidad. Está en pleno momento de reflexión, de observación, de análisis. No está perdiendo el tiempo. Crítica al éxito apresurado. Hay una crítica, ¿no? Que se le puede hacer, una crítica que se le puede hacer a lo que es la sociedad actual, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad actual ahorita lo que se espera es el éxito rápido. O sea, que lo tengamos así, que sepamos, que resolvamos y que tengamos la idea ya. Es decir, se le pide al adolescente que ya tenga definido su futuro. Se le pide al adolescente, se le exige que al adolescente que ya tenga claro qué quiere. Se le pide al adolescente que sea productivo. Pero psicológicamente ya hemos visto que esta etapa de la adolescencia no está hecha para certezas, ¿no? Más bien para preguntas. Entonces, el tiempo libre va a funcionar
como una protección frente a esta exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir al adolescente lo que es equivocarse sin consecuencias irreversibles. María. Eva María. Puede ser que ya, ok. Vamos a seguir. Entonces, este tiempo, como decía, ¿no? El tiempo libre que tiene el adolescente, en realidad, más bien va a favorecer a la reflexión personal del adolescente. ¿Por qué? Porque la crítica es que ya la sociedad actual exige que el adolescente ya tenga todo resuelto, todo pensado, que ya sepa quién es, que tenga los proyectos de vida. Y sobre todo este tiempo libre es necesario para el desarrollo del yo. Ensoñación y fantasía. Miguel Ángel, su micrófono. Ahora, ensoñación y fantasía, ¿no? Reflexionar, no solo pensar, es decir, la ensoñación es parte del desarrollo adolescente, ¿verdad? Entonces, reflexionar no solamente es pensar de manera racional, ¿no? También, ¿qué va a implicar? Va a implicar revisar las emociones, los deseos, los miedos, las expectativas que tiene el adolescente. Entonces, el tiempo libre, ¿qué va a permitir? El tiempo libre va a permitir que el adolescente se pregunte, por ejemplo, ¿qué me gusta realmente? ¿Qué hago o qué puedo hacer para agradar a otros? ¿Qué quiero cambiar en mí? ¿O qué debo cambiar en mí? Y sin este espacio, sin este tiempo libre, la identidad se construye, como decimos, ¿no? Desde la presión externa, ya no desde lo interno. ¿Por qué? Porque va a valer más lo que viene de afuera, la presión, el ser, el encajar, en vez de lo que yo quiero ser, de lo que me gusta, qué es lo que quiero. Entonces, y sobre todo cada una de estas opciones, de las conclusiones que llegue el adolescente, no debe ser desvalorizada, porque acuérdense que en este proceso, que en todo este tiempo, están fomentando, están formando la realidad y no todo es estático, es decir, puede llegar a cambiar. Lo que me gusta hoy no me va a gustar mañana. Entonces no puede ser directamente desvalorizada o dejado de lado si el adolescente no lo dice. Ay, perdón. Sí, voy a seguir. Ahora, iba a decir, ya. Entonces, seguimos con esto. Ahora, ¿por qué no debe ser desvalorizado, no? Usualmente, este tiempo libre, suele ser malinterpretado por los adultos. ¿Por qué? Porque a veces la fantasía, ellos creen, ¿no? Bueno, en ese tiempo, porque ven, ellos llegan a pensar o a decir que la fantasía, o sea, porque en sí la fantasía en sí, la fantasía que están pensando los adolescentes, no es una desconexión de la realidad, ¿no? Más bien, ellos al fantasear están elaborando su propia realidad. Entonces, el soñar, el imaginar, el fantasear futuros posibles, proyectos futuros, va a ayudar al adolescente
a ensayar distintas identidades, pero sin comprometerse, es decir, no lo está haciendo, más lo está imaginando, se está ya, vuelve a planear paso por paso, pero no lo está haciendo. ¿Pero por qué? Porque está ensayando a través de su fantasía. Por ejemplo, ¿no? El adolescente que empieza a imaginar las distintas profesiones que puede llegar a tener, el cómo va a actuar en las distintas profesiones, los estilos de vida, vivo aquí, vivo allá, cómo quiero vivir, cómo sería esto, las formas de ser, qué tal si soy así, qué tal si empiezo a portarme así, qué tal si empiezo a actuar así. Y esto no significa inmadurez, más bien esto es una búsqueda, porque es la búsqueda de ¿qué? La búsqueda de su identidad. Distanciamiento saludable. Distanciarse del mundo no significa rechazarlo. Más bien el distanciarse del mundo significa mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a preguntarse, ¿estoy de acuerdo con esto? ¿Esto me representa? ¿Quiero ser así? ¿Esto me gusta? ¿Sigo con estas reglas? ¿O hago mis propias reglas? Entonces, este distanciamiento más bien llegaría a ser la clave para que surja una identidad propia y no simplemente heredada, como estábamos diciendo, como estábamos hablando, ¿verdad? Cuando decimos heredada es sin cuestionarse las leyes, las normas, los gustos que a veces llegan, que viene desde la familia. Entonces, ese es desde que el adolescente se empieza a cuestionar quién es para poder formar su propia identidad. Identidad yoica. La identidad yoica, ¿qué sería? Es la sensación de continuidad del yo. Es decir, soy la misma persona a lo largo del tiempo. Sigo siendo yo, con distintos gustos, con distintas actitudes, con distintas conductas, pero sigo siendo yo. Entonces, cuando esta identidad se construye de manera equilibrada, hay estabilidad, ¿no? Pero cuando se sobredimensiona, se vuelve rígida. Por ejemplo, ahí empieza a haber riesgos a veces, y con esto llega a ver lo que son los riesgos de una identidad mal elaborada, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, y junto como no hay esta continuidad del yo, el de no soy la misma persona, llegan a perderse. Entonces, vamos a ver las distintas formas de elaborar, de cómo termina la identidad. Fanatismo. Según Erickson, el fanatismo aparece cuando la identidad se cierra, ¿no? O sea, es resultado de una tendencia mal adaptativa. Entonces, la persona, ¿qué pasa aquí? La persona o el adolescente no solo cree en algo, sino que necesita que eso sea lo único válido. O sea, mi verdad es esta y solo existe esta y no más. Entonces, el fanático, por ejemplo, no tolera la diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencia va a amenazar su identidad, ¿no? En la adolescencia esto es frecuente. ¿Por qué?
porque el idealismo es alto y la identidad todavía no está consolidada. Entonces, la propia identidad se vuelve absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Como yo soy, es como tienen que ser todos. Es decir, esta es la verdadera, así soy, así. Y como yo lo digo, así tiene que ser. Pero, ¿cuáles son las características del fanático? El fanático, por ejemplo, no dialoga, no negocia. El fanático no escucha. Y no porque sea agresivo, ¿no? Sino porque necesita defenderse. Entonces, para él, toda diferencia, todo lo que él ve diferente a él, lo va a ver como un ataque. Por eso se lo ve al fanatismo como una forma defensiva de identidad. Un ejemplo, que pues, niega incluso otras identidades. Cuando decía, no, yo, la forma como soy, cómo me comporto, cómo siento, es la verdadera. Entonces, esas son las características del fanatismo. Ejemplo, ¿cómo sería una persona que está dentro de la identidad del fanatismo, no? Tenemos, por ejemplo, la adicción extrema a grupos, ¿no? Las ideologías, los estilos de vida sin tolerancia al desacuerdo. Entonces, todos ellos son desde el fanatismo. ¿Por qué? Porque su verdad es la única verdad. Su estilo, sus conductas, su ideología es la única verdad. Y ellos a toda costa, toda persona que piense distinto o que no ve de la misma forma como ellos, para ellos lo ven como un ataque y está incorrecto. Entonces ellos, por ejemplo, y no es que sean, repito, no es que sean agresivos, pero la forma en cómo actúan en otras identidades es su forma de defenderse. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como un ataque. Idealismo adolescente. Aquí es importante entender que el idealismo no es un defecto, sino más bien llegaría a ser una característica normal de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el adolescente suele vivir las ideas de manera intensa, absoluta y sin matices, es decir, es blanco o negro, ¿no? O sea, las cosas son todo o nada, bien o mal, correcto o incorrecto. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque todavía no logra integrar la complejidad de la realidad. Es decir, aún le cuesta aceptar que en una misma situación puede tener tanto aspectos positivos y aspectos negativos al mismo tiempo, ¿no? Y esto, desafortunadamente, este tipo de identidad puede favorecer al fanatismo, porque acuérdense que el fanatismo es, o es lo de él, pero no es, y no es lo otro. Entonces, no entiende que puede haber, no puede aceptar que puede haber varios aspectos al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque viven las ideas con gran intensidad. Un ejemplo, a ver, cuando un adolescente, ¿no? Se identifica con una causa, una ideología o un grupo, el adolescente puede vivirlo como una verdad total, ¿no? Es decir, si alguien piensa distinto, no lo ve como una diferencia, no, él tiene su propia manera de pensar, no, sino más bien lo ve como una amenaza. Y eso no es maldad, lo vuelvo a repetir, no es como si él fuera agresivo. Lo que pasa es que es una inmadurez afectiva. ¿Qué decíamos de la inmadurez afectiva? Aún no hay una regulación emocional.
Y aquí, lo vuelvo a repetir, aquí es donde el idealismo puede volverse riesgoso, porque aquí y se vuelve riesgoso cuando el adolescente o la persona que está en no encuentra límites y diálogo. Y al no haber límites y diálogo, ahí pasa al fanatismo. Por eso decía, ¿no? Que en sí el idealismo sí es una característica normal de la adolescencia, porque es vivir de manera intensa, ¿verdad? Somos muy emocionales, pero ya hay una delgada línea que si no lo sabemos llevar, si no lo sabemos controlar, si no hay límites, si no hay diálogo, puede llegar a ser puede llegar al fanatismo. Influencia sobre otros. En esta etapa, el adolescente, como estábamos hablando, no solo vive sus ideas con intensidad, ¿no? Sino también que va a intentar o intenta expandirla hacia los demás. Entonces, el adolescente necesita que otros piensen igual que él. ¿Pero por qué? Porque eso refuerza su propia identidad. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando el adolescente logra que otros adolescentes también lo sigan, que piensen igual, que se rían con sus chistes, que sigan, sí, sí, vamos, vos sí, siente seguridad. Cuando el adolescente, cuando los demás adolescentes o sus pares están de acuerdo con él, como les decía, no están de acuerdo que él, se ríen de él, siempre están a su favor, él siente que está bien, es decir, su verdad, que él está bien, que es 100 puntos. Entonces, por ejemplo, hay grupos cerrados, ¿verdad? Han visto grupos de pares donde todos se visten igual, hablan igual, piensan igual, entonces no se permite el desacuerdo en ese grupo. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la pertenencia. Persona que no piensa igual en el grupo no pertenece al grupo. Persona que no se viste igual en el grupo no pertenece al grupo, no es parte de nosotros, no es parte. Entonces, y aquí el problema, ojo, no es el grupo, sino la incapacidad de tolerar la diferencia. Porque si la idea es que todos son un par, son amigos, son de misma edad, todo, la idea es que aceptar que cada uno es diferente, ¿no? Entonces, no hay que conceder, y aquí usualmente no tienen en consideración al derecho de disentir, es decir, todos hablan de algo y decir, no, yo no pienso así, yo creo que así no es. No lo aprueban, no lo entienden. Repudio. El repudio es una situación mucho más delicada que el fanatismo. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay una identidad exagerada, ¿no? Ya no hay intensa, sino hay un rechazo profundo. ¿Qué se rechaza aquí? Aquí en este tipo de ideas se rechaza el mundo adulto, se rechaza las normas, se rechaza las expectativas sociales, incluso se rechaza la necesidad de definirse como persona. Entonces, es una forma de decir, no quiero ser parte de esto, ¿no? Y el repudio en sí no es una rebeldía común, más bien llegaría a ser el repudio como una respuesta más extrema
a la confusión interna, ¿no? ¿Por qué? Porque el repudio aparece cuando hay falta de identidad. Acuérdense. Entonces, el repudio, que sería el repudio, es el rechazo profundo. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay la identidad exagerada, ya no hay identidad. Aquí directamente es, ¿por qué no identidad? Porque ya no, la frase o su lema sería, ya no quiero ser parte de esto. Repudio de la identidad. Cuando el adolescente repudia su identidad, la rechaza, en realidad no sabe quién es, no sabe quién es. Pero tampoco, que hay algo aquí, tampoco puede tolerar no saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a rechazar todo lo que implica definirse. Entonces, aquí prácticamente rechaza la propia individualidad. Aquí van a poder identificarlo, ¿por qué? Porque van a aparecer frases como han debido escuchar, el no me importa nada, da lo mismo todo, no quiero ser como nadie. Entonces, esto va a generar mucha desorganización interna. ¿Por qué? Porque ya no hay un yo claro, ¿no? Ya no hay un yo estable, ya no hay un yo coherente. Y aquí, en este tipo, suele aparecer mucha angustia. ¿Por qué? Porque aunque suele aparecer mucha angustia, aunque no siempre se exprese verbalmente. Entonces, fusión con el grupo, otro tipo de identidad mal elaborada. Ahora, como estaba diciendo, ¿verdad? Como hay, con todas estas identidades, perdón, mal elaboradas, y aparece mucho la angustia, porque no saben, no hay una identidad. Entonces, ante este vacío, muchos adolescentes van a buscar una solución rápida. ¿Y cuál es la solución rápida? El fusionarse con un grupo. Entonces, el grupo pasa a definir lo que el individuo no puede definir por él solo, es decir, prácticamente tal como se comporta el grupo, el adolescente va a entrar ahí. Es decir, ya no va a ser yo, el yo va a desaparecer, va a aparecer el nosotros, ¿no? El nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el adolescente se fusiona con este grupo? Deja de tener, porque no ha formado completamente la identidad. Esto va a calmar momentáneamente su angustia, ¿no? Porque ya es verdad, sí, no soy yo, pero al menos soy parte de un grupo. Entonces, ¿por qué? Porque en esto el adolescente ya no decide qué pensar, o ya no decide que tiene que necesariamente ser diferente a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo va a decidir por él. Todos nos vestimos igual, todos actuamos igual, todos tenemos los mismos gustos, ¿no? Por ejemplo, los grupos donde salir, qué consumir, el cómo vestirse, el pensar distinto. Inclusive ustedes han visto que el que piensa distinto al grupo, lo sacan a veces, ¿verdad? O sea, ya lo van dejando de lado. Entonces, el fusionarse con el grupo, aunque es una respuesta que calma rápidamente esa angustia de que no tiene, que aún no ha formado su identidad. ¿Por qué? Porque va a buscar
esos rasgos de identidad compartida. Ahora, de todos los grupos a los que el adolescente pueda fusionarse, vamos a ver. Por ejemplo, no todos los grupos, aunque puede sonar, no todos los grupos son problemáticos, ¿no? Porque dice, ya se entró un grupo. Aunque sí sabemos, hay grupos que se vuelven grupos cerrados, ¿no? Con reglas rígidas, poca tolerancia, sabemos, ¿no? Aunque no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Entonces, hay grupos cerrados, los malos son las pandillas, los grupos extremadamente cerrados de amigos, las agrupaciones donde no hay espacio para la individualidad. Y esto es muy negativo porque en sí la función principal de un grupo en realidad es sostener una identidad prestada, ¿no? Estos grupos es lo que hacen. No hay una identidad verdadera, es una identidad prestada. Entonces, mientras no haya la identidad propia, el grupo va a cumplir esa función de prestarle la identidad al adolescente, ¿no? Entonces, el grupo va a reemplazar al yo individual para volverse el nosotros, el nosotros. Conductas destructivas. En algunos casos, la confusión identitaria se expresa mediante conductas destructivas, ¿no? No como búsqueda de placer, sino más bien como una forma de anestesiar o de calmar el malestar interno, porque como no tenemos identidad y con la presión externa, entonces estamos con ese malestar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué conductas vamos a empezar a tener o vamos a presentar o empezar a realizar para anestesiar ese malestar? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que empiezan a tener el consumo de alcohol, de drogas, las conductas impulsivas, el no cuidar su salud, su bienestar, el aislamiento extremo, se quedan todo el día en sus cuartos, no salen, dejan de ser sociales, o si no el refugio excesivo en fantasías, que por ejemplo utiliza más el mundo de fantasía que estar en el mundo real, por decir así, ¿no? Entonces, estas conductas, ojo, siempre hay que tener en cuenta, estas conductas, aunque sí son conductas destructivas, no son el problema central, sino son el síntoma, porque el problema central, acuérdense, es el malestar interno, el aún no haber formado por presión social su identidad. O sea, en vez de estar con esa crisis de identidad donde están en pausa, él prefieren tener esas conductas disruptivas en vez de seguir de reorganizar su identidad. Sentido del repudio. Esta idea es clave para comprender al adolescente, ¿no? El ser malo o ser nadie a veces resulta preferible a no saber quién soy. O sea, ya voy a ser el malo, mi identidad va a ser el malo, yo voy a ser el rebelde, o mi identidad va a ser el solitario. Entonces, ellos se prefieren, el adolescente, tener esa identidad momentánea a empezar a descubrir su propia identidad. Entonces, esto muestra la intensidad del conflicto interno, ¿no? Porque la identidad, aunque sea negativa, a veces da más estabilidad que el propio vacío. Por eso, muchas conductas que parecen, incomprensibles,
tiene una lógica psicológica profunda. Entonces, el repudio a veces, en este sentido, cumple más bien una función defensiva, porque en vez de estar buscando la verdadera identidad, va a buscar lo que es la identidad de ser malo, ¿no? Con tal de no tener ninguna sola identidad. Fidelidad. Cuando el adolescente logra por fin atravesar toda esta crisis, porque sabemos que la crisis va a aparecer la fidelidad. Sí, y ojo, esta fidelidad no es una llegada perfecta, no llega así, no llega de un día a otro, no llega en una cajita, pero es un logro evolutivo, la fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad va a implicar que la persona o el adolescente empieza a sentirse coherente consigo misma, ¿no? O sea, el adolescente ya no va a necesitar exagerar ni rechazar conductas, ni sentimientos, emociones, gustos. ¿Por qué? Porque aquí la identidad ya empieza a organizarse. O sea, aquí la fidelidad, según Erickson, se llegaría a ser la virtud central de la adolescencia. Y la fidelidad aparece, que dijimos que la fidelidad aparece cuando se logra atravesar toda la crisis de identidad. Pero en sí, ¿qué llegaría a ser la fidelidad? La fidelidad en sí es la capacidad de vivir de acuerdo a ciertos valores. Repito, la fidelidad es la capacidad de vivir de acuerdo con ciertos valores, ¿no? Y ojo, no porque estos valores o normas sean impuestos a nosotros, nos estén obligando, sino más bien porque nosotros los hemos escogido, nosotros los hemos integrado a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, aquí el adolescente ha empezado a comprometerse con ideas, con vínculos, con proyectos, con valores, con leyes, con normas. Y ojo, sabiendo que a veces, inclusive lo que él ha escogido no es perfecto, pero aún así que él los escogió, no porque su grupito de amigos, su grupo de pares, se lo pusieron o le dijeron que era lo correcto, no, sino porque él lo escogió. Y entonces ahí es porque ya está empezando a formar o organizar su identidad. Tolerancia. ¿Qué incluye la fidelidad? La fidelidad va a incluir tolerancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el adolescente va a aceptar que la sociedad tiene fallas, va a aceptar que la sociedad, que en la sociedad, perdón, hay contradicciones, hay imperfecciones, los va a aceptar. O sea, ¿por qué? Pero ojo, tolerar no es resignarse, no es decir, ni modo. No, más bien la tolerancia es comprender que el mundo no se va a ajustar completamente a nuestros ideales, ¿no? No, es que yo quiero que sea así, tiene que ser, pero es que no es así. ¿Por qué? Porque hay un contexto, hay una cultura, o hay otra forma de pensar, hay otra forma de resolver. Entonces, y aquí, al aceptar todo esto, aquí va a aparecer ya una identidad más madura, menos rígida,
más flexible, ¿no? Ya está la identidad ya va madurando, ya se va organizando ya del adolescente. Y ojo, todo esto de la tolerancia no es que va a ser pasivo ante ella, no la está dejando, o sea, como lo repetir, sino que está comprendiendo que no todo va a ser según como nosotros lo queramos. O sea, nada se ajusta completamente a nuestros ideales. Vida escolar del adolescente. En la vida escolar se ve claramente, por ejemplo, lo que estamos hablando es esta ambivalencia de la tolerancia, ¿no? El adolescente puede, puede adaptarse mejor, ya socializa más, muestra sus ideales, sus normas, los valores, pero al mismo tiempo, a veces el adolescente puede parecer desinteresado, puede parecer inconstante, es decir, y esto no siempre tiene que ver con la falta de capacidad, ¿no? Sino más que todo con las prioridades internas. Aquí el adolescente, a pesar se sabe que ya ha aceptado que hay otras leyes, otras normas, otros valores, otras conductas, pero él, aparte de que las acepta, empieza a desarrollarlas, las propias. Entonces, y eso hace que haya una mejor relación social con sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Porque no todo es color de rosa, ¿verdad? Muchas veces el adolescente no rinde todo lo que pueda, no rinde el 100%, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayoría de las veces su energía está puesta en lo que es en lo afectivo. Es decir, ¿qué quiere decir en lo afectivo? Sus conflictos internos, los vínculos sociales o afectivos, sus definiciones personales, porque acuérdense que aún sigue formando su identidad, van a ocupar gran parte de su pensamiento en eso. O sea, todo el tiempo, dijimos, la fantasía y la imaginación va a estar en eso. Por más que ya vaya aceptando de poco en poco, él va a seguir todo el tiempo de todo su tiempo pensando en lo que son sus conflictos. Entonces, ¿y esto qué va a pasar? Va a generar tensiones con las figuras de autoridad, ¿no? Con los profesores, con los directores, con sus papás. Y entender esto a veces permite comprender que cuando las notas bajan del adolescente, hay sus notas bajas, no es porque el adolescente no le está echando ganas, no le está prestando, no se esfuerza demasiado, sino es que aún el adolescente está con los conflictos internos, sigue reorganizando. El desarrollo cognitivo. A nivel cognitivo, que es todo lo psíquico, todos los procesos cognitivos, el adolescente ya puede pensar de forma abstracta, que dijimos de forma abstracta, de pensar ya en lo del futuro. Entonces, aquí el adolescente ya puede razonar, ya puede formular hipótesis, pensar en el futuro, analizar situaciones complejas. Entonces, pero este desarrollo intelectual a veces convive, no a veces, la mayor parte de las veces va a convivir con lo que es la inmadurez afectiva, ¿no? Y esta desarmonía va a generar lo que es un conflicto, va a generar contradicción, va a generar ambivalencia. Entonces, ¿por qué? Porque va a empezar a razonar a veces, va a intentar razonar, pero lo afectivo es más intenso.
Una pequeña conclusión hasta aquí. Una conclusión. Entonces, vamos a ir un punto. La adolescencia, vamos a acomodar, es una etapa, ya hemos visto, de gran potencia intelectual, ¿verdad? O sea, pero sobre todo, a pesar de que es una gran potencia emocional, tiene una gran vulnerabilidad emocional. El conflicto, la crisis, no es un error, es parte de todo el proceso de la búsqueda de identidad. Entonces, y el tiempo libre, ¿qué pasa aquí? El tiempo libre va a cumplir un rol central en esta etapa. ¿Por qué? Porque va a permitir al adolescente el pensar, el ensayar, el equivocarse, el reflexionar. Entonces, y comprender esto va a permitir entender al adolescente desde su desarrollo y no desde el juicio. Entonces, ¿por qué el tiempo libre? Entonces la pregunta viene, ¿no es? ¿Por qué el tiempo libre entonces es tan importante en la adolescencia y no en otras etapas? ¿Por qué el tiempo libre no es más importante en la adultez? ¿Por qué el tiempo libre no es más importante en la vejez? ¿Por qué es más importante en la adolescencia? El tiempo libre es importante, ojo, en todas las etapas, pero en la adolescencia cumple una función especial. ¿Por qué? Porque es en esta etapa en la adolescencia que la persona o el adolescente está en pleno auge de construir su identidad, ¿no? Aquí el adolescente va a necesitar espacios donde no esté definido por obligaciones, donde presiones externas, ¿sí? ¿Y para qué? Para que empiece a preguntarse quién es, qué quiere, qué lugar ocupa en este mundo. En la adultez, por ejemplo, la identidad ya suele estar más organizada, pero en la adolescencia, como siempre estamos viendo, está aún en proceso. Por eso el tiempo libre en la adolescencia se vuelve un espacio clave. Ahora, el tiempo libre hace que más bien el darle ese tiempo libre a los adolescentes va a hacer que se vuelvan irresponsables. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el problema no es el tiempo libre. El problema sería la falta de orientación y contención. ¿Por qué? Porque la idea y el objetivo del tiempo libre es que permita al adolescente el reflexionar, el imaginar, el explorar sus intereses. Pero cuando no hay un límite, no hay acompañamiento, a veces esto puede derivar o puede empezar a ocurrir las conductas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la irresponsabilidad aparece cuando no hay una estructura mínima, ¿no? Cuando no existe tiempo ni para pensar, ni para explorar, ni para hacer tareas. Entonces, ahí sería un problema el tiempo libre, cuando no está estructurado, cuando no hay orientación. Entonces, los adolescentes llegarían con el tiempo libre a perder el tiempo. Sería perder el tiempo el adolescente ya que no saben estructurarlo, no saben organizarlo. Desde la mirada adulta se valora mucho lo que es la productividad visible, ¿no? Yo tengo que ver al adolescente trabajando, leyendo, agarrando un libro, pero haciendo algo. Tengo que verlo. Entonces tengo que ver lo que ya está. La presión social, acuérdense, tengo que ver que ya esté. Entonces, sin embargo, hay que entender que muchos procesos importantes del adolescente no son visibles. El pensar, el dudar, el imaginar, el cuestionarse. Entonces, desde afuera puede parecer a veces que el adolescente no esté haciendo nada,
lo vemos ahí en su mundo, ¿verdad? Como digo, pero internamente puede estar elaborando aspectos importantes de su identidad e incluso de su vida futura. Otro punto. Repito, ¿qué era exactamente, qué significa o qué es exactamente la moratoria psicosocial? En sí, la moratoria, voy a poner ya. La moratoria psicosocial es un periodo, según Erickson, porque acuérdense que es Erickson el que da esta definición, este concepto, según Erickson, la moratoria psicosocial es un periodo en el que la sociedad debería permitirle al adolescente no tomar decisiones definitivas todavía. Es decir, es una pausa necesaria para que el adolescente pueda explorar, equivocarse y reflexionar sin que haya consecuencias irreversibles. Ojo, no significa esto una ausencia de responsabilidad, más bien significa una suspensión de definiciones finales, es decir, que no tome ya la decisión ya de su identidad, decir lo que querés ser, decir lo que querés estudiar, decirlo ya. No, porque más bien la idea de esta moratoria psicosocial es que el adolescente se plantee varias opciones, vaya ensayando, se imagine, fantasee, pero que piense, que vaya, que tenga opciones para pensar, que se vaya organizando. ¿Por qué? Porque que se vaya organizando para formar esa identidad. Una de las críticas era por qué hoy, en la actualidad, parece más difícil para los adolescentes tomarse ese tiempo. ¿Por qué en la actualidad creen ustedes que es más difícil tomarse ese tiempo? ¿Por qué? Porque la sociedad actual, como decía, exige resultados rápidos, ¿no? Exige éxito temprano, decisiones inmediatas. Entonces, hay presión por definir el futuro ya desde muy jóvenes. O sea, ¿y esto qué va a hacer? Va a generar ansiedad, va a generar confusión. Y esto va a dificulta, que el adolescente viva plenamente ese tiempo de exploración que necesita para desarrollarse de manera saludable. Entonces necesita ese tiempo, y esa es una de las críticas que se le da a la sociedad hoy, que la sociedad exige resultados rápidos, éxito temprano, decisiones inmediatas. Ahora sí, cuando estábamos hablando de la fantasía, de la imaginación, más bien al hablar de fantasía y de ensoñación, no alejarían al adolescente de la realidad, si la idea es que más bien reflexionen en vez de que imaginen. No, al contrario, la fantasía va a ayudar a procesar la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo va a ayudar la fantasía a procesar la realidad? Porque a través de la imaginación, el adolescente, como estábamos viendo, puede ensayar futuros posibles, ¿no? Los deseos, los proyectos, sin comprometerse todavía. O sea, es una forma simbólica de organizar la experiencia y prepararse para la vida adulta. Un ejemplo, ustedes que están en ese proceso, en esta etapa de que van a dar el examen, están escogiendo la carrera que van a escoger, no se imaginaron de la profesión que quieren, de la profesión. No se pensaron, porque no es como si ya tuviera una foto y ya alguien les haya dado un sobre y le diga esto es. No, se han imaginado, se han soñado distintas profesiones. Qué sé yo, el ser profesor, ser educador,
ser psicólogo, ser sociólogo, ser comunicador, han fantaseado ser su profesión. Entonces, esto es una forma simbólica. ¿Para qué? De organizar la experiencia y de prepararse para la misma vida adulta. Ahora, ¿por qué los adolescentes son tan intensos con sus ideas? Han visto que, bueno, son emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía en esta etapa los adolescentes no logran integrar lo que es la complejidad de la realidad. ¿Qué pasa? Es decir, que les cuesta aceptar que algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Por eso ellos viven las ideas de manera absoluta. O sea, esta intensidad es normal en la adolescencia, ¿no? Y va a disminuir a medida que la identidad ya se vuelva más flexible. ¿Y qué pasa cuando no hay una, que estábamos hablando, cuando hay una, aún no hay una, hay identidades maladaptativas? Hay identidades maladaptativas. Estamos hablando de una de las identidades maladaptativas, que es el fanatismo, ¿verdad? Entonces, y decíamos, ¿el fanatismo es algo negativo o no es negativo? No es que sea negativo no negativo, o positivo. Lo que pasa es que el fanatismo es problemático, pero es problemático cuando no permite tolerar la diferencia. O sea, no se trata el fanatismo de tener convicciones. Yo pienso porque esto es así y así, así, perfecto, perfecto. Está bien que tengas tus ideales y tus convicciones, pero lo malo o lo problemático, perdón, es creer que existe solo una forma válida de pensar o de vivir. Eso sería lo problemático del fanatismo. O sea, y en la adolescencia, ¿qué pasa? En la adolescencia suele aparecer el fanatismo como una defensa frente a una identidad aún frágil, aún no definida, ¿verdad? ¿Han visto cuando está el fanatismo, qué sé yo, el adolescente está en el grupo vegano, por decir así, ¿no? Ejemplo, ya es vegano, es vegetariano, perdón, vegetariano, y no, que yo no voy a comer carne porque me importa la vida de los demás. Excelente, es su convicción y es su ideal. Pero ¿qué pasa cuando él ve o él ve que hay otras personas, tal vez carnívoras, obviamente, lo ve como el ver que esas personas tienen otro estilo de vida, otras conductas, otras convicciones, lo ve como un ataque para él. Y ellos ya lo ven problemático, es decir, ellos no lo ven como un ataque, no ven su forma de vida de las otras personas como válida, no valida su forma de pensar. Entonces, ¿por qué entonces algunos adolescentes necesitan que todos piensen igual que ellos? ¿No? ¿Por qué? Porque el hacer que todos, porque el adolescente al ver que hay un acuerdo externo, es decir, que todos pensamos igual y todos piensan igual que mí, va a reforzar la identidad interna, ¿no? O sea, cuando otros piensan igual, el adolescente siente que su forma de ser es la correcta. Él siente o él piensa que su forma de ser es la segura. La diferencia, en cambio, si ve que alguien es distinto y también es aprobado y querido, lo puede vivir, lo puede ver como una amenaza, ¿no? A la identidad, o sea, porque llega a decir, entonces yo estoy mal, mi identidad está mal, lo que yo pienso, lo que yo actúo está mal. Entonces lo ve como una amenaza. ¿Y pero por qué? Porque su propia identidad aún no está formada, aún está en proceso de formación. ¿Cuál era la diferencia entre fanatismo y repudio? ¿Cuál era
la diferencia entre fanatismo y repudio. El fanatismo, como dijimos, es que en el fanatismo, perdón, hay una identidad exagerada y rígida. Esto es así, y si digo que es así, ¿verdad? En el repudio, en cambio, hay rechazo de la identidad misma. Es decir, el fanático se va a aferrar a una idea. En cambio, quien repudia rechaza definirse, va a rechazar normas, rechaza el mundo adulto, porque no sabe aún quién es ni cómo ubicarse. Entonces, en ese caso, ¿el repudio es solo rebeldía? No, porque la rebeldía es una oposición momentánea, ¿no? El repudio es más profundo. ¿Por qué? Porque el repudio va a implicar rechazo de nuevo a la propia identidad. Va a implicar rechazo al mundo adulto en general, en la adolescencia, o estoy siempre en la etapa adolescente. Entonces, el repudio es una respuesta defensiva frente a la confusión, frente a la angustia que genera no saber quién es. Como yo no sé quién soy, entonces voy a rechazar todo lo mío. Voy a rechazarme a mí mismo, mi identidad, lo que yo soy. Por eso muchas frases que aparecen en esta identidad de repudio es, no me importa, me da igual, no soy así. Entonces aparece en eso. ¿Y qué pasa cuando hay una identidad mal adaptativa? ¿No? O sea, ¿por qué muchos adolescentes han visto, se fusionan tanto con un grupo? ¿Por qué? Porque eso pasa cuando no hay una identidad mal adaptativa. El adolescente se fusiona a un grupo. ¿Por qué pasa eso? Porque el grupo les va a ofrecer una identidad ya armada. O sea, cuando el adolescente no puede definirse individualmente, el grupo mismo le va a ofrecer normas, le va a ofrecer los valores, le va a ofrecer sentido. ¿Y qué va a pasar con el adolescente? Pues el adolescente va a dejar de angustiarse, va a dejar de sufrir, aunque a veces esto va a limitar su individualidad. ¿Por qué? Porque ya no son sus propias normas, no son sus propios valores, no es su propio gusto, no es su propia conducta, va a ser lo que el grupo hace. Y si hace eso, todos los grupos de adolescentes entonces serían negativos. ¿Son malos todos los grupos de adolescentes? No, no son malos. ¿Por qué? Porque a veces estos grupos son necesarios y van a cumplir una función social y emocional. ¿Cuándo aparece el problema en los grupos de adolescentes? ¿Cuándo aparece? Aparece el problema en los grupos de adolescentes cuando el grupo, por ejemplo, no permite pensar diferente. Cuando el grupo no permite que el otro empiece a cuestionar al mismo grupo. Hay un problema cuando el grupo no permite que el adolescente tenga criterio propio. Ahí deja de ser un espacio ya de apoyo. Ahí ya más bien se vuelve, ¿no?, un espacio de dependencia. Y entonces, ¿qué pasaría aquí ya cuando no hay ni apoyo en el grupo? O sea, ¿por qué algunos adolescentes incluso entran en conductas disruptivas o destructivas? ¿Por qué? Porque como ya no hay grupo de apoyo, muchos adolescentes ya no encuentran otra forma de manejar el malestar interno. Entonces, el consumo de bebidas alcohólicas o las conductas impulsivas, el no cuidarse, ya saben, no son el problema central. No es que este es un chico que para tomando, no es que este es un chico atrevido, no es que este chico no se cuida, no. Lo que pasa aquí es que esta es una expresión de su confusión de identidad, como no sabe, de su confusión emocional,
que está atravesando el adolescente, porque aún en vez de formar y de organizar la identidad, está en plena crisis y se ha quedado en pausa y se quedó ahí, se quedó estancado en vez de organizarse. Entonces, ¿por qué? Ay, perdón. ¿Qué pasa entonces aquí, no? Entonces, el adolescente tiene que, para eso es el tiempo libre, porque el tiempo libre ayuda a que el adolescente reflexione, observe a los demás, se observe a sí mismo, se cuestione preguntas sobre él mismo para poder saber quién es, para poder formar su yo, su identidad. Entonces, ¿por qué ser malo puede ser mejor a veces que no saber quién soy? ¿No? Esa identidad de ser malo. Porque a veces, inclusive hasta para el mismo adolescente, el tener una identidad negativa, el ser malo, el ser rebelde, sigue siendo una identidad, ¿no? El vacío identitario genera mucha angustia. El no saber quién soy va a generar mucha angustia. Entonces, definirse como malo, rebelde, entre comillas, solitario, da una sensación de existencia, da una sensación de pertenencia, aunque a veces no esta identidad sea problemática. ¿Qué significa, de nuevo, fidelidad en la adolescencia? ¿Qué se llegaría a ser fidelidad en la adolescencia? La fidelidad, como estábamos hablando, es la capacidad de comprometerse con valores, la capacidad de comprometerse a ideas, la capacidad de comprometerse a vínculos. ¿Y de qué? De una manera consciente. Es decir, el adolescente ya empieza a sentir, ya empieza a pensar, ya empieza a hacer, ya reconoce que el mundo es imperfecto, ya lo entiende, ya va comprendiéndolo. O sea, no implica una obediencia ciega, ¿no? Sino coherencia. Aquí, por ejemplo, la fidelidad implica comprender las imperfecciones de la sociedad, ¿no? Sin negar la posibilidad de cambio. O sea, no es pasividad, ojo, sino es compromiso y crítica. Es reconocer que la sociedad es así y no ir en contra, no hacer ese repudio. Para eso también, y dentro de la fidelidad viene la tolerancia, es decir, la tolerancia, que decía que yo tengo mi propia conducta, mis propios gustos, mi propia identidad, y está bien, pero también si la otra persona, el otro parte, tiene sus propios gustos, sus propios deseos, sus propios conductas, y eso también está bien. Eso sería la tolerancia. Pero, ¿qué es lo más importante que deberíamos entender sobre adolescencia? Uno, como estábamos diciendo, que el conflicto es una parte normal del desarrollo. O sea, la adolescencia no es una etapa problemática, ¿no? Sino más bien es una etapa de construcción. El tiempo libre, la confusión, la intensidad y las dudas son necesarias para que la personalidad pueda organizarse de una manera saludable. Muy bien. Ahora, vamos con el tiempo. Necesito, por favor, preguntas, dudas. Buenas noches. Identidad. No puedo entender esa parte. ¿Perdón?
¿Puedes repetir tu pregunta? La identidad yoica. La identidad Sí. yoica. Perfecto. Vamos ahí. Primero la diapositiva. Muy bien. Entonces, identidad yoica, ¿no? Ya. Ahora. ¿Sí? Ya. La identidad yoica es, como dice, es la sensación de continuidad del yo. En pocas palabras, es cuando el adolescente dice, se entiende que es la misma persona a lo largo del tiempo, ¿no? Es cuando el adolescente, su identidad ya se va fortaleciendo. Entonces, aquí es cuando la identidad ya se va construyendo de una manera ya equilibrada, ya hay estabilidad. Entonces, aquí es cuando, perdón, ya. Entonces, aquí es cuando ya prácticamente la identidad yoica es cuando ya la identidad se va formando y el adolescente ya está reconociendo las conductas, los gustos, los valores, sus normas como propias. Ya dice, esta identidad, o sea, esta conducta soy yo. Este gusto, estos gustos soy yo. Estos valores soy yo. Entonces ya va formando su identidad, ya la va formando. Pero ¿qué pasa aquí? Y esto, ojo, cuando dice ya soy yo, la conducta soy yo, la valores soy yo, es construir su identidad de manera equilibrada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una estabilidad. Dice, sí soy yo y lo acepta, lo reconoce. Pero ¿qué pasa a veces? Pasa que con esta identidad yoica, pasa que muchas veces, muchas de estas, ¿cómo puedo explicar? Muchas veces el formar o el ir organizando la identidad, así como dijimos, no es de manera equilibrada. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque hay ciertas conductas, ciertos gustos, ciertas ideas que están mal elaboradas, o sea, llegan a formar una identidad mal elaborada. Y aquí es cuando entran los puntos, por ejemplo, que vimos, el fanatismo, ¿verdad? El fanatismo es una identidad mal elaborada. ¿Por qué? Porque es una identidad mal elaborada. Porque ocurre cuando la identidad se cierra. La persona aquí no solamente va a tener sus propias convicciones, sino va a creer realmente que lo de él o todas sus convicciones es lo correcto y es lo único válido. Otra identidad mal formada es el idealismo. Pero según la psicología, el idealismo, perdón, el idealismo no lo ven como un defecto, ¿no? En sí, no lo ven como un problema, algo grave. Más bien lo ven el idealismo como una característica normal de la adolescencia. ¿Por qué? Pero ¿dónde es cuando el idealismo, esta identidad mal formada, cuándo es cuando este idealismo se convierte en problema? ¿Qué pasa aquí? Aquí el idealismo se vuelve problema cuando el adolescente no acepta una situación, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el adolescente a veces puede vivir sus emociones de manera intensa, ¿no? A veces los adolescentes es blanco o negro, dijimos, ¿no? Correcto o incorrecto, bien o mal, o todo o nada. Entonces, el adolescente, ¿y por qué ocurre el idealismo, no? Esta identidad, porque el adolescente todavía
no comprende del todo la complejidad de la realidad. Ahora, perdón, ¿dónde decíamos que el idealismo se volvió un problema o era muy riesgoso? Se vuelve un problema el idealismo o riesgoso cuando creemos que lo que sentimos no se puede resolver con límites, no hay un límite, no hay un diálogo. Y a veces el idealismo, hay un límite tan pequeño que al no tratarlo bien o al no saber entender o no hablar o lo vemos como una maldad, se vuelve fanatismo, que vimos también que el fanatismo es la identidad mal elaborada, ¿no? Entonces, psicología, el idealismo es una característica normal porque sabemos que el adolescente todo lo ve con intensidad, con emociones de intensidad. La identidad, así es, la podemos cambiar. Así es, identidad y conducta es un proceso, la identidad, la formación de la identidad es un proceso. Claro que en la adolescencia es donde ya se van formando las bases, para nuestra adultez. ¿Otra pregunta? Vamos, saquémonos de duda. Una pregunta. ¿Cuáles eran los tipos de personalidades en la adolescencia? ¿Perdón? ¿Cuáles eran los tipos de personalidades en la adolescencia? No logré captar el... Tipos de personalidad. Sí, nombró una yoica, otra fanática, otra que estaba antes de la fanática. Claro. Empecemos con aclarando. No son tipos de personalidad. No son tipos de personalidad. Son es que cuando el adolescente está formando su identidad, desafortunadamente, por el mismo entorno o la falta de información, hay como lo que se conoce como identidad mal formada o mal elaborada. Son identidades mal elaboradas. ¿Cuáles serían los distintos tipos de identidades mal elaboradas? Ojo, no son personalidades, vuelvo a repetir. Entonces, perdón, las identidades mal elaboradas llegarían a ser, uno, el fanatismo. Esa es una identidad mal elaborada, ojo, no personalidad. Dijimos, ¿verdad?, que el fanatismo, la característica del fanatismo es esa persona o adolescente que cree que su verdad es la única verdad y ve que todo conducta, toda norma, toda ley, todo gusto diferente al de él es incorrecto. O sea, él no tolera, no es que él sea agresivo, no es que ataque, no, sino que ve todo lo diferente a una amenaza, lo ve como una amenaza. Pero ojo, no es que, pero él cree, por eso no, que su forma de ser es la única válida. Esa es una identidad mal elaborada. ¿Cuál es la siguiente identidad mal elaborada? La otra identidad mal elaborada es el idealismo adolescente. Pero ojo, aquí en el idealismo mal adolescente nos dice que esto no lo ven tan negativo, más bien lo ven como una característica en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los adolescentes suelen ser idealistas, viven todo con gran intensidad, ¿no? O todo es blanco, todo es negro, o todo es muy bonito, todo es muy feo. Entonces no lo ven como algo malo, ¿sí? No lo ven como tan negativo, perdón. Solamente dicen que hay que tener un poco de cuidado con el idealismo adolescente
porque hay una línea muy delgada entre que a veces el idealismo y no hay diálogo, no hay límites, no hay tolerancia, llega a convertirse en fanatismo. Y ahí es lo peligroso. Entonces, por eso esto puede favorecer el fanatismo, si no hay comprensión de lo que nos gusta. La siguiente identidad mal elaborada llegaría a ser la influencia sobre otros. Ay, perdón. Perdón, aquí está. Ya, perdón, aquí está. Entonces, la influencia sobre otros, que también sé que es una identidad mal elaborada, es cuando el adolescente no solamente va a vivir sus ideas, sus valores, sus gustos, sus conductas con intensidad, sino también que él va a intentar y va a querer que todos esos sus gustos e ideas y normas va a intentar expandirlas y hacerlas conocer hacia los demás. Es decir, él va a querer que todos sus pares piensen igual que él. ¿Y por qué? Porque esto va a reforzar su propia identidad, ¿no? Porque él diciendo, si él piensa igual que yo, entonces yo estoy en lo correcto, ¿no? Porque si él logra que los otros lo sigan, él va a sentir seguridad. Hay la identidad yoica. Entonces, cuando los demás están de acuerdo, él va a decir, entonces, como todos están de acuerdo en lo que yo digo, es porque yo estoy bien. Entonces, esa es una identidad mal elaborada, ¿no? Un grupito donde todos piensen igual, todos vistan igual, pero es porque literalmente quieren vestir, no es porque ellos quieran, sino es como que hay un código, inconscientemente todos tienen que vestirse igual o no pertenecemos al grupo, piensan igual, o sea, no permiten que en ese grupo haya un desacuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque pone el riesgo la pertenencia. O sea, si vos no pensás igual que nosotros, tú no vestís igual que nosotros, no te gusta la misma música que nosotros, lo siento, pero no perteneces al grupo. Y aquí el problema, sé que tal vez es difícil de comprender ahora, no es el grupo en sí, pero si están diciendo que votan, no. Lo que pasa, el problema aquí es la incapacidad que el grupo tiene para tolerar la diferencia, el aceptar que cada uno tiene diferentes gustos, que todos tienen diferentes pensamientos, todos tienen diferentes normas, diferentes valores. ¿Cuál es la siguiente identidad mal elaborada? El repudio. El repudio casi está a la par que el fanatismo. Porque aquí casi parecido. Pero ¿qué pasa aquí? En el repudio no hay una identidad exagerada, ¿no? No hay como que estos son mis valores, esto es lo que pienso, esto es lo que me gusta. Más bien lo que hay en el repudio es un rechazo profundo. ¿Pero un rechazo a qué? Un rechazo, acuérdense, siempre estamos en la adolescencia, un rechazo al mundo adulto, un rechazo a las normas, un rechazo a las expectativas sociales, un rechazo incluso a la necesidad de definirse como persona, ¿no? O sea, es una forma de decir no quiero ser parte de esto. Pero ojo, el repudio no es rebeldía común. El repudio en esta etapa, en este tipo de identidad mal elaborada, llegaría a ser más una respuesta extrema frente a toda esta confusión interna que siente. Es decir, como no sé aún quién soy, aún no mi identidad, no sé ni qué, entonces más fácil es decir, odio a todos. No normas, no leyes, nada, porque como aún no he formado mi identidad, no he decidido qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis valores, cómo voy a ser, quién soy, qué pienso, dónde pertenezco, es mucho más fácil
decir, rechazo a todos, odio a esto, no me gusta esto, fuera norma, fuera ley. Entonces, es una respuesta. Ojo, no es rebeldía, no es que sea rebelde, no es rebeldía, porque aún está en una confusión interna, porque no sabe todavía, porque no ha formado todavía su identidad. Hay, por ejemplo, el repudio a la identidad, porque ese es uno del conflicto interno, ese es el conflicto interno. Entonces, ¿qué pasa cuando el adolescente repudia su identidad? ¿No? En realidad no es que repudie su identidad, sino es que no sabe quién es, no sabe, aún no la ha formado. Y como no la ha formado y no sabe quién es, no tolera o se enoja que no sabe quién es. Es contradictorio, yo entiendo. O sea, su frustración, su enojo, su repudio al no saber quién es, pero querer saberlo. Entonces, él va a rechazar todo lo que implique el que ayude a definirlo. Es decir, aparecen frases como decía, no me importa nada, no quiero ser como nadie, da lo mismo todo, todos son unos rebaños, todos son ovejas. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Esto va a generar mucha desorganización interna, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un yo claro. No, todavía no hay esa identidad iónica, no hay todavía la identificación del mí, de saber qué soy yo. No hay un yo estable, no hay un yo coherente. Entonces, ¿y qué pasa en esta paz, en esta identidad mal elaborada? Cuando está el adolescente, ahí empieza a aparecer mucha angustia, ¿no? Y obviamente no va a aparecer o no va a expresarse el adolescente verbalmente, sino a través de las conductas. ¿Qué pasa ahora cuando después de toda esta identidad mal elaborada, hemos visto que de las tantas identidades mal elaboradas, va a aparecer la angustia, ¿no? Porque no sé quién soy. Y aquí es lo que aparece, lo que son el adolescente va a empezar como una forma de respuesta a fusionarse con grupos, es decir, a unirse a varios grupos, ¿no? A fusionarse con un grupo. ¿Por qué? Porque el grupo, como dijimos en el idealismo, el grupo pasa a definir o a decidir lo que es el individuo. Como yo no puedo decidir todavía quién soy, espero que el grupo al que me voy a unir o al grupo al que voy a empezar a pertenecer me diga quién soy. Y aquí el yo ya no va a ir de poco en poco desapareciendo. ¿Y qué va a aparecer? El nosotros. Ya no hay un yo, hay nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con esta situación de que, el grupo me está diciendo ya quién soy, el grupo me va diciendo qué me gusta, el grupo va diciendo qué debo querer, el grupo va diciéndome cómo me vista, qué me gusta, cuáles son mis ideales? Va a haber una calma, pero una calma momentánea, es una calma pasajera. ¿Por qué? Porque aquí el adolescente ya no está decidiendo nada, ya no decide qué pensar, ya no decide, ya no es necesario sentirse como hacían las preguntas, ya no es necesario que piense quién soy yo y qué lugar ocupo en el mundo, ya no necesita ser diferente, ¿no? El grupo va a decidir por mí. Y eso es un problema, es una identidad mal elaborada. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo. Es el grupo el que está diciendo quién soy yo. Ahora, de todos los grupos que el adolescente puede llegar a unirse, hay distintos tipos, ¿no? Están los grupos buenos, hay grupos que sí me pueden ayudar a formar mi identidad. No siempre me van a decir que soy, pero también hay grupos negativos, ¿no? Hay grupos malos o grupos problemáticos, ¿no? Estos grupos problemáticos se vuelven cerrados. ¿Qué quiere decir cerrado? Con reglas muy estrictas,
poca tolerancia a lo diferente. Entonces, un ejemplo, ¿no? Que ponía las pandillas, los grupos donde no te aceptan que seas diferente, que penses diferente a ellos, que te vistas diferente, los grupos donde decía somos 5 y no aceptamos a nadie más, solamente nosotros 5 y nadie más, no aceptan a alguien nuevo. Entonces, la función a veces de estos grupos cerrados es dar entre todos una identidad prestada, porque ninguno es, ellos no tienen una identidad yoica, es una identidad prestada, ya dejan de ser yo a ser nosotros. Entonces, mientras no hay identidad propia, el grupo va a cumplir esa función, ¿no? Ya no es yo, se va deshaciendo y viene el nosotros. Romy. Buenas noches, Licen. Quería preguntarle sobre el distanciamiento saludable. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Claro que sí. El distanciamiento saludable, ¿dónde está? Aquí está. El distanciamiento saludable. Como estábamos hablando del tiempo libre, ¿verdad? Del adolescente, la ensoñación, la fantasía, el punto muy importante, el soñar, el imaginar, el fantasear futuros posibles que el adolescente, que van a ayudar al adolescente a ensayar identidades, el sin comprometerse todavía, ¿no? Entonces, el distanciamiento saludable es distanciarse del mundo, pero sin rechazarlo. Es decir, no es que el adolescente está en su tiempo de rebeldía, no, más bien significa que el adolescente va a empezar a mirar al mundo desde otra perspectiva. Ese es el distanciamiento saludable. Es decir, que el adolescente va a empezar a preguntarse, o sea, distanciarse del mundo, dice acá, ¿verdad? Permite una mayor objetividad. Es decir, va a empezar a ver el mundo desde otra perspectiva, más objetivo. Va a observar su propia realidad. Va a empezar a preguntarse, por ejemplo, esto me representa, quiero ser así, qué proyectos voy a agarrar, estoy de acuerdo con estas leyes, estoy de acuerdo con estas normas, esto realmente me gusta a mí, esto voy a pertenecer aquí. Entonces, se le dice, ¿no? Distanciamiento saludable, a un ladito, es clave para que surja una identidad propia, ¿no? Y no simplemente heredada. Ojo, cuando hablo de heredada, significa de que el adolescente acepte sin cuestionarse los gustos, normas, leyes que a veces vienen de la familia. A eso me refería con la identidad heredada, ¿no? El que no tenga sus propias convicciones, que no se observe a sí mismo, no reflexione, no se cuestione sobre sí mismo y sobre los demás y sobre su mundo que está, con el mundo que está, sobre sus proyectos. A eso significa el distanciamiento saludable. El que el adolescente se dé un tiempo para empezar a hacerse, a mirar el mundo desde otra perspectiva, pero de buen saludable porque empieza a preguntarse, ¿no? Eh, Empieza a preguntarse para poder ya empezar a formar su identidad propia. Gracias, profesor. O sea, a ver, siente puede ser que un poco, un ejemplo, quiero llegar a pensar un ejemplo rapidito para que se entienda.
eh, como decía, ¿no? A ver, de nuevo, el cuestionamiento, el distanciamiento, perdón, saludable llegaría a ser cuando el adolescente tiene lo que es la capacidad para tomar cierta distancia emocional y psicológica, más que todo, ¿no? Para poder reflexionar. Sí, eso sería. Entonces, el adolescente se toma su tiempo, ¿no? Se toma un tiempito, la capacidad del adolescente, perdón, es la capacidad para tomar su tiempo para reflexionar, preguntarse sobre sí mismo, sobre su realidad, sobre sus relaciones, ¿no? O sea, va a mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Ojo, ¿por qué dices saludable? Porque esto no significa que el adolescente va a entrar en aislamiento, más bien ni rechazarlo directamente o repudiarlo o, o directamente encerrarse. Más bien significa que el adolescente va a crear un espacio interno, ¿no? Y donde él mismo se va a permitir el pensar, el cuestionarse, el analizar su propia existencia, ¿no? Pero sin juzgarse. Entonces, por eso decía que, y es un proceso innecesario esto para el desarrollo de la identidad, ¿no? Las preguntas que se hacen, como si estoy de acuerdo con esto me representa, quiero ser así, quiero vivir igual que mi familia, ¿qué pienso yo realmente? ¿Estoy de acuerdo con lo que me enseñaron, con los valores que me enseñaron? Entonces, usualmente, por ejemplo, un ejemplo, ya agarré, un adolescente, el saludable, un adolescente, va a empezar a cuestionarse las tradiciones familiares, ¿no? No porque rechace a su familia, ojo, no es porque, ay, mi familia, no, sino más bien porque está intentando definir su propia forma de pensar. No es que la rechace a la familia, sino más bien que es lo correcto, no es lo correcto, es yo voy a seguir también esta tradición, no voy a seguir, me gusta, no me gusta. Otro ejemplo, por ejemplo, es un adolescente que ya está empezando o que ya comienza a elegir a sus amistades o las actividades diferentes a las que tenía en la infancia, ¿no? O sea, va a decir, voy a seguir en esto, tal vez yo me crié, qué sé yo, me crié en la natación, ahora que ya está en adolescente, ¿quiero seguir en la natación? ¿Quiero seguir con mis mismos amigos del colegio o de la infancia? ¿Por qué? Porque el adolescente ya está buscando lo que es una identificación personal, ¿no? Entonces, eso. ¿Cómo sería el distanciamiento saludable? Como no se aleja del mundo, no va a generar sufrimiento, porque él se está reflexionando, está pensando, no va a evitar la realidad. O sea, el adolescente, si el adolescente no puede tomar, va a empezar a buscar modelos para analizar las personas, los pares, las autoridades, las figuras de autoridad. Entonces, ese sería ser el distanciamiento saludable, ¿no? Ese en sí sería el distanciamiento, la capacidad que tiene el adolescente para poder tomar cierta distancia emocional y empezar a hacerse y empezar a reflexionar, a observarse a sí mismo y a su entorno, para poder ya formar su identidad. Entonces, en un momento, voy a dejar de compartir. Eso sería conmigo, la clase de hoy día, terminamos. Mañana vamos a continuar.